Muy buenos días, el tema de hoy es condenados. Vamos al libro de Lucas, capítulo 6, 37 al 42. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el mismo hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, si no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Condenados. Tremendo como el Señor les habla a sus discípulos cómo debían obrar y actuar, cómo estaban obrando. Anteriormente, en este mismo capítulo, encontramos cómo el Señor exhorta a Pedro, en el cual él le decía, lo reconvenía al Señor a decirle que no se crucificara, que no fuera a hacer eso. Y como el Señor lo exhorta, vete de aquí, Satanás, porque sabía lo que se estaba moviendo en Pedro, no era Pedro lo que se movía en él. Cómo lo exhorta, pero cómo el Señor mismo los lleva aún que tenía que haber un cambio, pero este cambio veo que tiene que ser desde el corazón, porque hay veces juzgamos por vista, hay veces juzgamos por lo que vemos, hay veces juzgamos por lo que creemos, hay momentos en los cuales también juzgamos por lo que escuchamos y muchas veces sin siquiera cerciorarnos si lo que nos dicen o lo que hablan es verdad. Y nos entrometemos en esos asuntos y creemos que somos jueces en esas situaciones. Por eso el tema hoy es condenados, y es precisamente porque hay veces somos condenados por otras personas precisamente por nuestras acciones, por nuestras palabras, por nuestras decisiones. ¿Cómo estamos obrando? ¿Será que hay alguien en su vida, en su casa, en su familia, un amigo, un familiar, alguien cercano que usted siente que lo juzga, lo condena? Pero miremos más adentro. ¿Cómo ha actuado usted hacia esa persona? ¿Será que usted lo ha juzgado o la ha juzgado? ¿Lo ha condenado o la ha condenado? ¿Ha criticado o ha juzgado su manera de obrar, de actuar, acorde a sus pensamientos o acorde a los pensamientos de otras personas, a lo que dicen los demás? ¿Cómo estamos obrando? Porque hay veces vemos que como que los demás nos juzgan, nos condenan y siempre miramos en nuestro concepto, porque se metieron conmigo, porque me tocaron a mí, ¿cierto? Pero podemos meternos y tocar a los demás sin ni siquiera nos deban tocar a usted y a mí. ¿Cómo estamos obrando? Aquí el Señor Jesús le decía a sus discípulos cómo deberíamos juzgar, que usted y yo no debemos juzgar y no seremos juzgados. Si usted no quiere ser juzgado, no juzgue a nadie, no condene a nadie para que usted no sea condenado, pero debemos perdonar. Como el Señor nos enseña, debemos es perdonar. Así la otra persona nos haya hecho el daño, nos haya hablado, juzgado, condenado, con criterio, con causa, sin causa. Debemos perdonar. ¿Por qué? Porque a medida que usted y yo perdonamos, sanamos el corazón, nos libramos de toda carga, todo peso, todo yugo que haya venido en nuestras vidas. Pero como el Señor dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, dará en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. O sea que usted y yo demos sin medirla. Muchas veces damos y esperamos siempre a cambio de otra persona. Recuerde que yo le hice tal favor, recuerde que yo le regalé tal cosa, recuerde que yo le compré lo otro, espero que lo revuelva, lo sea retribuido. O sea, siempre esperamos algo del hombre. Por eso cuando la palabra de Dios nos enseña, maldito el hombre que confía en el hombre, es que nos dice que usted y yo, cuando ponemos nuestra confianza en el hombre, recibiremos del hombre. ¿Qué podremos recibir? Engaño, traición, mentira, falsedad, malos tratos, malas palabras, malas acciones, de pronto golpes. ¿Por qué? Porque esperamos en la respuesta del hombre y estamos siempre expuestos a recibir del hombre, no de Dios. Cuando usted y yo demos algo, démoslo siempre como para Dios, no porque es que esta persona le voy a ayudar, pero yo sé que me va a ayudar a mí. Así algo como lo que trabajan en la política, los políticos trabajan así. Usted le da y usted recibe. Si usted me ayuda en esto, yo le daré tal cosa. Preventa, siempre esperando una preventa. Usted y yo no podemos obrar ni actuar así. El mejor ejemplo lo encontramos en Jesús, ya que él mismo les decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo?
El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Mire que el mejor maestro de maestros es Jesús. Y si usted y yo entramos a ser perfeccionados por Él mismo nos lineará y nos perfeccionará en su camino. Como dice la palabra, que somos ese edificio en construcción, que el Señor nos va formando peldaño a peldaño, siempre y cuando usted y yo nos dejemos moldear y transformar en Él. Entonces no seremos condenados. Al contrario, el Señor mismo nos exaltará donde quiera que usted y yo nos encontremos, vayamos o hagamos determinadas situaciones o cosas en nuestras vidas. Por eso es tan importante que entendamos cómo es la condenación. Y hay veces el enemigo trabaja la condenación en los pensamientos. ¿Por qué los pensamientos? Porque ahí la batalla o el campo de batalla del hombre. Pero también, ¿qué alimenta el hombre su mente? ¿Cómo la alimenta? ¿Con qué pensamientos? ¿Qué está instruyendo su mente? En moralidad sexual, en pensamientos de inmoralidad, en cosas que no edifican. Hoy es tan fácil poder acceder a las redes sociales y en las redes sociales encuentra usted de todo. Ya las personas no necesitan ir a las revistas que era anteriormente para poder ver lo perverso, lo inmoral. Ya ahora solamente con entrar a las redes sociales usted tiene acceso a todo un mundo de imaginación en el cual el enemigo se filtra sutilmente y doblega la voluntad del hombre. Pero acá el Señor nos habla en que usted y yo, si no tenemos ningún argumento que el enemigo nos pueda condenar, nos pueda culpar, nos pueda hostigar, automáticamente no seremos condenados, porque el mismo Señor Jesús nos da las estrategias de cómo debemos obrar y actuar acorde a la palabra. Dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Porque siempre ponemos la mira en la otra persona, cómo se vistió, cómo vino, cómo habló, qué dijo, qué no dijo, los gestos, las actitudes, es que cómo me miró, cómo me hizo, las señas, qué seña me hizo. Y siempre estamos más pendientes de la otra persona que habla, que dice o cómo actúa. Dice, o cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga que está en tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Es primeramente mirarnos a la luz de la palabra. A la luz de la palabra usted y yo podemos mirar ¿cuál es esa viga que tenemos en nuestro ojo? ¿Cuál es la viga? Muchas veces es nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestra prepotencia, nuestra altivez, que no nos deja ver más allá de lo que el Señor tiene preparado para usted y para mí. Y como a veces somos orgullosos, altivos, prepotentes, entonces miramos a la otra persona acorde a lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué hay en el corazón de cada uno de nosotros? ¿Cómo obramos en el corazón? ¿Cómo está el corazón de cada uno de nosotros? Porque a medida que usted y yo tenemos nuestro corazón, así el enemigo también trabaja, también a través de otras personas para llevarnos y doblegarnos acorde a su voluntad, acorde a sus deseos. Pero como lo dice el proverbista en Proverbios capítulo 27, verso 19, dice, como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. Mire que el corazón del hombre se refleja en el rostro de la persona y se refleja si es una persona amargada, resentida o es una persona jovial, alegre, espontánea, una persona como muchos dicen, esa persona tiene carisma. Pero eso se refleja en el corazón. Es como usted y yo alimentamos el corazón. Cómo alimentamos el corazón a diario. Cómo limpiamos nuestro corazón a diario con la palabra. A través de la palabra y la oración, el clamor, la intercesión, pero también en el tiempo de ayuno, podemos entrar en ese cambio y transformación en nuestro corazón. Por eso en nuestro corazón se ve como una uva pasa, se ve reflejado a través de nuestro rostro. Que a veces le preguntan a usted algo y usted contesta con 2 piedras en la mano. O que a veces usted mira a una persona y dice, y si la miraran mataran, ya cuántos muertos no habrían. Muchos dichos que tienen las personas, pero como que uno mira el trasfondo de esas palabras y hay algo de cierto. Porque cómo está actuando usted, cómo mira a los demás, cómo habla con los demás. Peor aún, ¿cómo ven su rostro los demás? ¿Será que lo ven como se refleja en el agua? Como un corazón apacible, manso, humilde, lleno de amor, lleno de paz, lleno de gozo, que es lo que refleja el Espíritu de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo estamos obrando? Ya que el tema hoy es condenados, pero muchas veces somos condenados por nuestras propias acciones, carácter, decisiones, palabras y voluntad. Pero también para que no seamos condenados, usted y yo tenemos que mirar a la luz de la palabra. Por eso, como dice en Hebreos 12:2, dice, puesto los ojos en Jesús, el consumador de la fe. Usted y yo nos debemos ver reflejados en Jesucristo, no en las demás personas, en Jesús a la luz de la palabra, y Él entra, cambia y transforma todo nuestro interior y se verá reflejado a través de nuestro rostro, nuestras palabras, acciones y decisiones. Luego le pido al Señor que todo espíritu de condenación sea echado fuera en el nombre de